Otra vez un gusto visitar Vida Vertical y claro, muchos que a lo mejor no son de esta iglesia, pero nos da gusto juntarnos, como decía Omar, en un sábado, pasar un sábado estudiando tema de escatología. No es necesariamente lo que muchos pensarían como un sábado de descanso o de diversión, pero queremos aprender juntos, queremos meditar en varias verdades de la palabra de Dios juntos. Y quiero empezar con una pregunta que creo que todos nos podemos hacer y es con la que más me encuentro cuando hablo con la gente acerca de este tema de escatología. Esta es la pregunta que trato de hacer y que trato de entender en las iglesias. Y esto es parte de lo que me llevó a escribir el libro y mi interés en este tema ha sido porque en gran parte creo que es un área descuidada en muchas iglesias. Y me tomaría un poquito más de tiempo en esta pregunta, pero queremos ir rápido a lo largo de este día porque aunque no lo crean, estas 5 conferencias es algo muy resumido de todo lo que hay para hablar en cuanto a la escatología. Entonces, esta es la pregunta que quiero que piensen. ¿Por qué no estudiamos escatología? Y brevemente, nada más una respuesta rápida. Estos son 3 razones en mis conversaciones con diferentes personas, en diferentes iglesias. Casi siempre hay, número 1, es demasiado difícil. Y esa es la principal objeción de muchos cristianos a estudiar escatología. Hermano, es que es muy complicado. Entonces prefiero no meterme en ese tema porque es difícil de entender. Otra cosa que escucho es demasiado controversial. Y muchas personas tienen miedo a la controversia o no quieren meterse en algo controversial. Y entiendo eso. Entiendo que cuando decimos escatología, de repente surge una variedad de posturas y conoces a alguien que tiene una postura y otra postura y otra postura, y entonces piensas, no quiero pelearme con toda esa gente. Entonces, ¿por qué me meto en un tema que nada más me va a poner a discutir? Y la tercera cosa que muchas personas escucho que dicen sobre la escatología es, esto no es tan importante como otras doctrinas. Entonces dicen, yo me quedo con el evangelio, el sacrificio de Cristo en la cruz por mí, soy salvo y eso es suficiente. No tengo que meterme en diferentes doctrinas que no son doctrinas primarias. Ahora, nada más brevemente les doy una respuesta a estas 3 cosas. Número 1, ¿es demasiado difícil? Puede ser. Sí hay cosas muy difíciles dentro de la escatología, claro que sí. Daniel 9 es uno de esos ejemplos de un pasaje que es complicado. Pero yo les pregunto, cuando ustedes estaban en la escuela, cuando estaban en la preparatoria o en la universidad y se encontraban con una materia que era difícil, ¿qué hacían? Decían, no, está demasiado difícil, mejor renuncio a la escuela. Trigonometría nada más no entiendo. No, te esfuerzas en entenderlo. ¿Por qué? Porque es importante para ti terminar la escuela. Y entonces no te vas a detener nada más porque algo es difícil. En la Biblia es lo mismo. Cuando llegas a algo difícil, no te detienes solamente porque es difícil, porque al final dices, Dios ha revelado eso y entonces vale la pena esforzarme. Si vale la pena esforzarme en la escuela para pasar una materia, ¿cuánto más vale la pena esforzarme en entender el texto bíblico? ¿Es demasiado controversial? Puede ser que haya personas que lo usen para discutir y para pelear, pero al final creo que
como cristianos, Dios ha permitido que sí existan diferentes posturas sobre muchos temas, pero que al mismo tiempo, en medio de esa diversidad, exista unidad. Hay verdadera unidad en el cuerpo de Cristo en cuanto a los principios más importantes de la escatología. Entonces, hay que aprender a tener conversaciones con personas que piensan o interpretan ciertos pasajes diferentes. Tenemos que aprender esto. Hablar de esos temas sin pelearnos, sin terminar enojados. Y para mí este ejercicio de la escatología ha sido un gran ejercicio de poder encontrar unidad con hermanos que tienen posturas diferentes a la mía. Y los tengo muchos amigos que no tienen mi postura y somos buenos amigos y hablamos de ese tema, de nuestras diferencias sin ningún problema. Pero nos retamos, al final nos retamos unos a otros a profundizar cuando hablamos de nuestras diferencias. Entonces, ¿no es tan importante como otras doctrinas? Es verdad, no es doctrina primaria, pero está en la Biblia. Que algo no sea lo más importante no significa que no sea importante. Entonces hay que diferenciar entre esas dos cosas. No es lo más importante, sí, no es lo más importante. Sí, claro, el evangelio es lo más importante, pero el evangelio tiene implicaciones en todas las demás áreas de nuestras vidas y la escatología cubre muchas de las áreas que Dios usa para nuestra santificación, y eso es mucho de lo que vamos a ver hoy. ¿Es demasiado difícil? Yo espero, y eso fue mi propósito en escribir el libro, aunque a veces creo que no necesariamente se cumple. Hay gente que me dice, no, sí está muy difícil. Pero es mi intención, mi sentir, y es la razón de esta conferencia hoy, ayudarles a pensar que a lo mejor, no es tan difícil como creen. Porque las claves hermenéuticas que vamos a ver ahorita son claves que a mí me ayudaron a simplificar mi escatología de tal manera que de repente muchas cosas tenían sentido que antes no tenían sentido. En particular, en relación al libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a ver, les digo, tengo que ir rápido porque no tenemos tanto tiempo, pero quiero mostrarles algunos principios que son importantes cuando vemos Apocalipsis. Obviamente hay escatología en toda la Biblia, pero Apocalipsis va a ser mucho de nuestro enfoque hoy y es porque ese es el libro que puede ser intimidante para algunos. Entonces vamos a ver cuáles son algunas de estas claves para leer e interpretar Apocalipsis. Y esto es mi deseo, que cuando ustedes entiendan esas claves, leer Apocalipsis sea mucho más fácil para ustedes. Ese es el objetivo. Entonces, número 1, las claves para leer e interpretar Apocalipsis es, número 1, considerar el género literario de Apocalipsis. A ver. ¿Qué pasa aquí? Ya la puse. A ver si me vuelvo a conectar. Si algo había pasado ahí, ¿verdad? Número 1, el género literario. Esta es la parte más importante de cómo abordamos Apocalipsis, porque la mayoría quiere leer Apocalipsis de la misma manera en que leen el resto de la Biblia, o la mayoría del resto de la Biblia. La mayoría de la Biblia está escrito en un género de narrativa histórica. Es decir, te está contando una historia.
Y Apocalipsis realmente cae dentro de otro género diferente a narrativa histórica. Entonces, cuando la mayoría de cristianos, y no estamos acostumbrados a este género, especialmente aquí en Occidente, entonces llegamos a Apocalipsis, queremos leerlo igual que leemos los otros libros, y entonces, por ejemplo, los evangelios, y entonces claramente nos vamos a encontrar con muchos problemas en ese proceso de tratar de leerlo de la misma manera que leemos otras partes de la Biblia. Entonces, las claves hermenéuticas que vamos a ver hoy tienen que ver con el género literario. Pero la otra clave es sumamente importante, y esto aplica a cualquier libro de la Biblia, es considerar todas las escrituras. Es decir, ¿cómo se conecta este libro con el resto de la Biblia? Eso es una pregunta súper importante siempre que nos hacemos, y eso nos ayuda a interpretar correctamente cualquier pasaje de la Biblia, es ver conexiones que hace con otras partes. Y hay un principio hermenéutico que se llama: interpreta los pasajes difíciles a la luz de los pasajes más fáciles o más claros, los oscuros a la luz de los más claros. Entonces eso significa que cuando te encuentras con un pasaje difícil o oscuro, difícil en su interpretación, vas a un pasaje que está hablando de algo parecido, pero que es mucho más claro, y eso normalmente te da luz, te ayuda a entenderlo. Eso es un principio que es sumamente importante en Apocalipsis, y además también considerar, como en toda la Biblia, que el Evangelio es el fundamento y la meta de lo que estamos leyendo. Entonces, más allá en Apocalipsis de estar pensando en especulación acerca de quién es el anticristo y qué papel juega Rusia dentro de la escatología y todas estas cosas, tienes que pensar, este libro está escrito para apuntarnos a Cristo. Esa es la principal meta. Y si eso no está pasando en tu interpretación de Apocalipsis, no te está apuntando al Evangelio, a lo mejor hay algo mal con tu hermenéutica. A lo mejor estás leyendo el texto mal, porque toda la Biblia está haciendo esto. De alguna manera u otra nos está apuntando al Evangelio. Entonces, no sé qué dice en el programa, cuál es el primer principio que vamos a ver. Sí, pero ¿cuál es el primer principio de hermenéutica? Cíclica. Sí. A ver si ese es el que... No, déjenme buscar entonces. Vamos en orden del programa. Voy a tratar de... Aquí está. Cronológico y cíclico. Esta es una de las cosas que creo que Apocalipsis, si tú lo lees de una manera cronológica, otra vez regresando a cómo leeríamos los evangelios. Los evangelios los leemos cronológicamente. Y claro, los evangelios así están. Ah, gracias. También el horario para no pasarme también. Empiezan los evangelios con el nacimiento de Jesús, por lo regular, y terminan con su resurrección. Realmente tienes una secuencia cronológica a lo largo de los evangelios. A veces de repente hay unos brincos y a veces hay ciertos resúmenes de ciertas cosas, pero en general es una secuencia cronológica. Sin embargo, en el género literario apocalíptico, y esto es una de las primeras cosas que a mí me empezó a ayudar muchísimo a entender Apocalipsis, en el género literario apocalíptico tenemos los mismos eventos narrados una y otra vez desde diferentes perspectivas. Entonces, pueden imaginarse cómo funciona cuando se está grabando un evento. Ahorita que están viendo los partidos del Mundial, y no sé si hay alguien jugando ahorita que sea lo que están pensando, pero están muchos ángulos de cámaras mostrándote el juego, ¿no? Y están cambiando entre los diferentes ángulos. De repente hay acercamientos, de repente ves todo el estadio, de repente ves a los
fans y así. Estás haciendo un cambio de ángulos y de perspectivas, pero al final es el mismo lugar, el mismo partido lo que estás viendo. Y eso es mucho de lo que está pasando a lo largo del libro de Apocalipsis. Te está dando diferentes perspectivas, como vamos a ver en un momento, de toda la historia de la iglesia. No nada más del final, sino de lo que empezó a suceder desde el primer siglo y lo que está pasando hoy con la iglesia. Y eso creo que es la gran relevancia que tiene Apocalipsis en nuestra interpretación que vamos a estar viendo ahorita, la hermenéutica que estamos viendo hoy. Cuando la Biblia dice los últimos días o los postreros días, ¿qué creen que es eso? ¿Días que todavía no han llegado? Bueno, el Nuevo Testamento es muy claro. ¿Saben cuándo empezaron los últimos días? En la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo inaugura los últimos días. Así es como lo pone el autor de Hebreos, en Hebreos 1. En estos últimos días nos habla a través de Jesús, Dios. O sea, ya se inauguraron los últimos días. Juan dice en Primera de Juan, así sabemos que estamos en los últimos días, porque el anticristo, los anticristos están entre nosotros. Ya mencionaban Pentecostés, cumplimiento de Joel 2. Joel 2 es profecía ¿de qué? De los últimos días. O sea, el lenguaje bíblico es los últimos días son inaugurados en la primera venida de Cristo. Entonces, sí, Apocalipsis es sobre los últimos días. Pero entonces Apocalipsis se trata de qué pasó cuando vino Jesús por primera vez y cómo se va a ver la historia de la iglesia hasta que regrese por segunda vez. Ese es el tema de Apocalipsis. Eso es. En realidad cubre todo eso. El problema es que creciendo y en muchos círculos y muchas interpretaciones se ha visto Apocalipsis como un libro principalmente futuro. Nada de eso ha pasado todavía, o muy poquito ha pasado todavía. O sea, capítulos 1 al 3 son del pasado, pero capítulos 4 al 19 todos se van a cumplir en algún momento en el futuro. Pero yo creo que realmente nos está describiendo lo que hemos estado viviendo ya por casi 2000 años o más de 2000 años desde la primera venida de Cristo. Y también tenemos estas dos perspectivas de las cosas. Y eso hace Apocalipsis único en toda la Biblia, que nos está dando una imagen muy explícita del cielo y hace estos cambios entre el cielo y la tierra y está mostrándonos estas dos perspectivas, cómo se ve la iglesia en la tierra, cómo se ve la iglesia en el cielo. Otra vez, durante toda la historia de la iglesia, no nada más en un momento futuro, sino qué está pasando ahorita en el cielo y qué está pasando ahorita en la tierra con la iglesia. Entonces, déjenme darles un ejemplo de esta estructura cíclica. Este diagrama viene en el libro, en la página, ahorita les digo qué página es. Viene hacia el final, bien, con los juicios. Espérenme. Tengo que recompensar a los que sí compraron el libro, diciéndoles dónde está. Habla de diagramas. 149, sí, 7 juicios de Apocalipsis. Sí. Sí, punto extra. Es
149. Este diagrama. Entonces, quiero que vean, este es el ejemplo de la estructura cíclica. Alguien me estaba preguntando esto antes de la conferencia, tratando de entender cómo funciona la estructura cíclica. En Apocalipsis 5, en Apocalipsis 6 comienzan los 7 sellos. Y esto es uno de los temas centrales de Apocalipsis. Hay 3 series de juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Ahora, vienen en una secuencia cronológica, o sea, tú puedes leer primero los 7 sellos, luego las 7 trompetas y luego las 7 copas. Sin embargo, eso se vuelve muy confuso. Si tú piensas que esa es la secuencia en la que van a suceder las cosas, se vuelve muy, muy confuso. ¿Por qué? Porque tanto en el sexto sello como en la sexta trompeta, como en la sexta copa, se reúnen todas las naciones y están siendo juzgadas por Dios. Todas las naciones. Vienen ya con su ira y su juicio y se esconden y son reunidas por Satanás, quieren hacer batalla, pero Dios viene y los derrota. Esa es la narrativa de cada uno de estos sextos juicios. Sin embargo, aparecen en diferentes puntos de Apocalipsis. Y entonces, si tú lo lees cronológicamente y quieres pensar que eso sucede en ese orden, entonces tú tienes 6 veces, más en realidad, si incluyes el capítulo 20 con la guerra de Gog y Magog, tienes por lo menos 5 veces que todas las naciones se reúnen y son juzgadas por Dios. 5 veces. ¿Cuáles son estas 5 veces que todas las naciones se reúnen y todos sufren la ira del Cordero? Eso sería muy confuso, ¿no? Porque dirías, bueno, entonces, ¿qué? ¿5 veces en la historia va a pasar esto? No, es el mismo evento. Hay un momento en la historia en el que todas las naciones se reúnen, son reunidas por Satanás, son juntadas y van a hacer guerra contra la iglesia y contra Dios, pero al final son juzgadas por Dios y destruidas. Esto, aquí lo pueden ver, sexto sello, sexta trompeta y sexta copa, hablan de la misma cosa. Más aún, el séptimo de cada uno de estos juicios describe la segunda venida de Jesús. Entonces, déjenme darles un ejemplo, y esto es la séptima trompeta. Séptima trompeta aparece en Apocalipsis 11. Y quiero que lean el texto conmigo, porque esto les va a dar una buena idea de lo que estoy tratando de mostrarles. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras. ¿Alguien tiene Reina Valera? ¿Qué dicen Reina Valera? El que eres. Ok. ¿Alguien tiene NBLA? ¿Qué dicen NBLA? El que eres y el que eres. Porque has tomado tu... ¿Qué parte no está en la NBLA? El que has de venir. Esto es muy interesante porque en los manuscritos más antiguos, esto es otro tema que podría ser también tema de controversia, pero en los manuscritos más antiguos no aparece el que has de venir. Ya en las versiones posteriores, y son las que se usan para traducir la Reina Valera, dice que has de venir. ¿Pero por qué creen que esa es una diferencia interesante, por lo menos en los manuscritos originales, los más antiguos que tenemos?
Bueno, porque en el capítulo 1 sí leemos que describe a Jesús como el que eres y el que eras y el que has de venir, pero en el capítulo 11, en los manuscritos más antiguos, no aparece el que ha de venir, es porque ya vino. Eso es lo que está pasando en la séptima trompeta. Dice, las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué estamos leyendo ahí? Es la segunda venida de Cristo. Ya está viniendo Jesús a juzgar a las naciones. Viene a reinar. El problema es que inmediatamente después de ese pasaje tenemos el capítulo 12 y aparece el dragón, y luego vamos a tener en el capítulo 13 a las dos bestias y cómo engañan a las naciones, y luego tenemos a lo largo de todos los demás capítulos otra vez las naciones siendo engañadas y apostasía y todo lo que hay. ¿Y no que ya vino Jesús? ¿No que ya vino a juzgar y a reinar? Bueno, si lo ves de esta manera, tiene sentido. Porque ¿qué pasa en el capítulo 12? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué va a hacer Juan en esta nueva visión que tiene? Por cierto, son 7 visiones, son 7 ciclos de visiones en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué pasa en el capítulo 12? Juan se va a regresar ¿a qué momento de la historia? A la primera venida de Cristo otra vez. Se regresa al capítulo 12 otra vez. No es cronológico. Se regresa y te va a describir qué es la primera venida de Cristo. Ahora lo describe como una mujer dando a luz y el dragón listo para devorar al bebé cuando nazca. Y luego, cómo se desarrolla la primera venida y la historia de la iglesia, terminando con versículo 17. El capítulo 2, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Otra vez ya llegamos a final de la historia de la iglesia, esta persecución y ataque final sobre de la iglesia. ¿Entienden un poquito lo que estoy tratando de mostrarles? Está haciendo esto una y otra vez. Está yéndose al principio, llegando hasta la segunda venida, y otra vez yéndose hasta el principio, llegando hasta la segunda venida. Otro ejemplo que ya les había mencionado, pero véanlo en el capítulo 6 de Apocalipsis. Y aquí lo puse en el diagrama. Primer sello se llama conquista, o se describe como conquista porque es lo de estos caballos. Pero ¿cuál es el primer caballo? Versículo 2 del capítulo 6. Miré y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Ahora, hay debates sobre quién es el caballo blanco o qué es el caballo blanco y de qué se trata esta conquista. La mayoría en el mundo dispensacional vería esto como el anticristo saliendo a dominar el mundo en los últimos 7 años de la historia, o justo antes de la gran tribulación. Sin embargo, mi postura sobre quién es el caballo blanco quien está sobre el caballo blanco es la iglesia. Y es la iglesia la que sale para conquistar. Y hay varias razones por las que digo que es la iglesia. Y estos, miren, consideren la diferencia de interpretación. Uno está diciendo que el caballo blanco es el anticristo y yo estoy diciendo el caballo blanco es la iglesia. ¿Creen que eso es una interpretación significativamente diferente? Sí, pero la pregunta es, y aquí están las preguntas hermenéuticas. Hay otra interpretación parecida a la mía, que es que el que está sobre el caballo es Jesús, pero
Pero la pregunta entonces es, ¿cómo se usa el color blanco en Apocalipsis? ¿Quién usa el color blanco en Apocalipsis? La iglesia. Siempre es la iglesia la que aparece vestida de blanco. Por eso es significativo y ver esta simbología en Apocalipsis es importante. Creo que lo que nos está narrando el principio de los juicios en Apocalipsis 6 es el comienzo de la iglesia. ¿Cuál es la comisión que se le dio a la iglesia? Conquistar las naciones. Y los símbolos que se usan, la corona, el arco, todo eso tiene profundo simbolismo conectado con la iglesia. Y esa es mi razón para ver este pasaje como el principio. O sea, ¿qué implica la primera venida de Cristo? Jesús diciendo en Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, ¿ven esta estructura cíclica? La manera en que están acomodados ahí es de una manera paralela, o sea, uno encima del otro. Y pueden ver las descripciones, esto es lo que está en el libro. Pueden ver cómo las descripciones son muy similares en los diferentes juicios, pero sí cambian, pero tienen los mismos elementos. Inclusive los juicios sobre el agua, sobre el mar, sobre los cielos, sobre las estrellas, el mundo espiritual, todas estas cosas te están narrando eventos desde diferentes perspectivas en los diferentes juicios. Y la variación significativa es que cada serie de juicios hay lo mismo, pero más intenso. Entonces, nada más te está mostrando que hay una intensificación de los juicios al acercarse a la segunda venida. Y quiero que vean cómo la descripción de los séptimos, o sea, séptima sello, séptima trompeta y séptima copa, tienen las mismas características. Voces, relámpagos, truenos, terremoto. En algunos se agregan elementos como granizo, pero en general es la misma descripción. ¿Qué representa el séptimo? En los tres, la segunda venida. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? ¿O cómo se ve la segunda venida de Cristo? Entonces, vamos un poquito desfasados, ¿verdad? Voy a tratar de irme acomodando aquí. En la siguiente clase o la siguiente conferencia vamos a ver la naturaleza simbólica y la naturaleza presente y futura. Pero antes de pasar a eso, nada más, y voy a introducir esto, Omar, aquí nada más aprovechando, ¿no? Que tenemos unos minutos. De una vez, ¿hay alguna pregunta específica sobre lo que estaba diciendo ahorita, sobre este punto de naturaleza cíclica? A ver, hermano. Bueno, sí, todo eso está junto. Es decir, se los voy a explicar de otra manera. El 6 representa lo que está sufriendo el mundo en el juicio de Dios y el 7 representa la vindicación del pueblo de Dios. Esto lo vamos a conectar cuando también veamos lo de la marca de la bestia. Pero el 6 se está enfocando, o sea, es decir, la segunda venida de Cristo implica dos cosas. Juicio para los que son enemigos de Dios y salvación y vindicación para el pueblo de Dios. Entonces, lo único que está haciendo Apocalipsis es describiéndote esos dos aspectos de la segunda venida. En el sexto juicio está la segunda venida también, pero desde la perspectiva de juicio. En el séptimo, desde la perspectiva de salvación.
y vindicación, aunque se menciona también que está juzgando a las naciones. Pero el enfoque central es juicio. Y la razón por la que digo eso es 6 es el número de hombre en la Biblia y eso es como se está usando en Apocalipsis. Les digo otra vez, eso se conecta con el capítulo 13 y la marca de la bestia. ¿Cómo se usa el número 6? Es en referencia al hombre. Y al hombre específicamente que es enemigo de Dios o que tiene al hombre como el centro, como lo más importante, ¿no? El sistema humanista de este mundo. Entonces, eso es lo que está siendo juzgado en el sexto sello, sexta trompeta, sexta copa. Pero es un mismo evento, o sea, sí forma parte de la segunda venida, efectivamente. ¿Y saben qué? Pasa lo mismo en el capítulo 20 en relación al juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco empieza ¿con quién? Con los que están siendo condenados, los que no están en el libro de la vida. Y luego pasa a los nuevos y tierra nueva, que es la recompensa de los santos. Entonces hay la misma idea, siempre primero habla de juicio y condenación, los enemigos de Dios, y luego ya pasa a darte la perspectiva que viene para los que son el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Sí. Pero por eso, o sea, en nuestra mente nada más no tenemos que generar estas categorías tan tajantes de tiene que ser esto y después esto. O sea, estas cosas pueden estar combinadas. Y la segunda venida en particular es un evento muy complejo en cuanto a todo lo que está pasando en la segunda venida. Vamos a verlo en un momento, pero segunda venida tenemos entonces resurrección, juicio y o sea, dentro de todo eso vamos a ver rapto de la iglesia y entonces tienes juicios, recompensas, la división de corderos y cabritos de Mateo 25. Todas estas cosas están pasando. ¿Cómo funcionan? Déjenme darles un ejemplo del orden cronológico, cómo en nuestras mentes quisiéramos un orden cronológico. Cuando dice en Mateo 25 que uno estará haciendo una cosa y el otro será tomado. ¿Saben a qué me refiero, no? ¿Cuál quieren ustedes ser? ¿El tomado o el dejado? ¿Cuál es qué prefieren? ¿Ser tomado o ser dejado? En Mateo 25. Déjenme decirles, no sé. No sé cuál quiero ser. Porque no dice el texto si ser tomado es algo bueno o algo malo. No dice. ¿Son tomados para juicio? ¿O son tomados como en el rapto? O sea, pensamos que podría ser el rapto. ¿Cuál de los dos es? No sabemos. ¿Qué es si nos está diciendo Mateo 25 con eso de tomado y dejado? Que hay una separación. Es lo único que está diciendo. Que hay dos categorías. Pero no te dice el texto cuál es bueno y cuál es malo. Pero en nuestra mente quisiéramos decir, no, es que primero es el rapto y luego ya son juzgados. No sé. A lo mejor son juzgados primero y luego es el rapto. No sé cómo funciona. La Biblia no nos da esas categorías de esa manera tan clara que quisiéramos tener. No, tú dime, Señor. Primero es esto, luego es esto. No aparece así en el texto. El texto es mucho más complejo en cómo nos está narrando. Más bien nos está diciendo, nada más sepan que la segunda venida implica todas estas cosas. Y ya. ¿Sí? Entonces, si venían a encontrar respuestas a esta conferencia, siento desilusionarlos. Hay muchas cosas que se quedan en no sabemos. Pero el enfoque de esta conferencia es que sí sabemos, ¿no? Eso va a ser el enfoque.